Bendito Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por el privilegio que tienes de nosotros, que nos da a nosotros de darnos vida, de darnos tu palabra para ser restaurados y salvados. Bendice a las personas que participan de este estudio y muéstrate con todo tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 5, la escritura en la pared, comienza en el versículo 1 diciendo: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Ahora ya no está reinando Nabucodonosor. Este muchacho que está reinando, Belsasar, es un nieto de Nabucodonosor. El viejo rey Nabucodonosor murió de 104 años. Hace 20 años que murió. Y en estos momentos Belsasar, su nieto, tiene 26 años. Eso me está diciendo ahora mismo que este muchacho convivió con su abuelo 6 años de su vida. 6 años muy importantes por cuanto fueron su primera infancia. Dice el libro de Proverbios: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que yo deduzco que este rey convertido tiene que haberle hablado de sus hazañas, pero también de su conversión y de su fe. Ahora, este muchacho era hijo de la hija de Nabucodonosor, Nitocris, y el rey Nabonido. Y ahora estaba reinando como corregente Belsasar, porque su padre, que era tenía el hobby de hacer canciones y poemas, había decidido trasladarse a un oasis para escribir e inspirarse y había dejado el reino a cargo de su joven hijo. Este Nabonido del que te estamos hablando, su papá, se encargó desde que tomó el trono de destruir los altares a Jehová que Nabucodonosor había levantado, y se encargó también de restaurar y reparar los altares de todos los dioses paganos que Nabucodonosor había destruido después de convertirse al Dios verdadero, al Dios de los israelitas, al Dios de Daniel. Y ahora el versículo 2 es algo interesante y es el resultado de la mala influencia de un padre sobre un hijo. Por eso yo siempre en mis estudios hago énfasis en esto, porque la Biblia es abundante. No creas que por tus pecados solamente te vas a dañar tú. Vas a dañar tu matrimonio, tu familia, tus hijos. Y eso fue lo que ocurrió. Leamos lo que dice el versículo 2. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos él, el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Y pudiéramos preguntarnos, ¿por qué este muchacho soberbio hace esto? Es cierto que Nabucodonosor trajo esos objetos sagrados hacia Babilonia, pero nunca los tocó, nunca los profanó. Y ahora, ¿por qué este muchacho está haciendo este acto tan terrible? Pues realmente este muchacho estaba celebrando la victoria de Babilonia sobre Jerusalén. En contra de la fe de su abuelo, convertido a este Dios, ahora este muchacho estaba celebrando un aniversario de la victoria que Babilonia tuvo sobre Jerusalén y por lo tanto de sus dioses. Esto era un acto de rebelión, no solo contra el pueblo de Dios, sino contra el mismo Dios. Entonces, dice el versículo 3, fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron los dioses de oro y de plata y de bronce y de hierro, de madera y de piedra. Y en aquella misma hora aparecieron unos dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero
sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. ¿Qué estamos viendo acá? Hasta en el día de hoy vemos a mucha gente que se atreve en medio de su ignorancia y de su rebeldía a retar a Dios. Y muchas veces nosotros, sus hijos, estamos deseosos de que Dios responda de alguna manera. Pero Dios no lo hace por su inmensa misericordia con que ama a esos rebeldes. Pero en este caso, Dios sí quiso responder el reto, el desafío de este hombre rebelde. Así que esta mano que está viendo es la mano de Dios escribiendo un juicio sobre Babilonia y sobre este rey. Sí, mis hermanos, esta es la segunda vez de 3 veces que el dedo de Dios escribe algo. En todas las escrituras, aunque son inspiradas por Dios, solo 3 veces la mano de Dios escribió algo. La primera fue cuando Dios escribió los 10 mandamientos sobre las piedras, las 2 tablas que Moisés le fueron entregadas en el templo, en el monte, Sinaí. Esta es la segunda vez que la mano de Dios escribe con su propio dedo. Así que si la primera vez tuvo grande solemnidad, imagínense esta, que es en un estado de juicio. Primero, Dios enseña preceptos de felicidad, de éxito y de salvación. Ahora escribe juicio. La tercera vez que la mano de Dios escribe en la palabra de Dios algo fue en aquel momento en el que le traen a Jesús a aquella mujer que habían atrapado en pleno adulterio, ¿recuerdas? Y él se agachó y escribió sobre la arena. ¿Qué fue lo que escribió sobre la arena? ¿Por qué se fueron todos los que acusaban a la mujer cuando él se levantó de escribir lo que estaba escribiendo en la arena? Pues él estaba escribiendo los pecados de cada uno de aquellos que se creían santos y que estaban dispuestos a justiciar a aquella mujer violadora de las leyes. Jesús, en esta ocasión y en la ocasión primera, escribió sobre piedra. Pero en esta tercera ocasión, escribe sobre la arena. ¿Sabes por qué? Porque Dios le estaba diciendo a esos orgullosos dirigentes que ha llegado el momento de la misericordia. Tengan misericordia con esa mujer, porque yo también quiero tenerla con ustedes. Fíjense que estoy escribiendo sus pecados sobre la tierra, sobre la arena, sobre el polvo de la tierra, para si te arrepientes poder borrarlos con facilidad y perdonarte. Así que concentrémonos en el capítulo 5, pero solo quería abrir este paréntesis para mostrarte las 3 veces únicamente en toda la historia de la humanidad en que Dios escribió con su propio dedo. Y ahora, entonces el rey palideció y sus pensamientos se turbaron y se debilitaron sus lomos. ¿Sabes qué significa debilitaron sus lomos? Cuando vamos a la traducción literal de allí, lo que me está diciendo es que este hombre, este rey arrogante, se hizo del baño. Y no del 1, se hizo del 2. Y sus rodillas daban la una contra la otra. Él sabía que esa mano que estaba escribiéndole era la respuesta de Dios a su actitud rebelde, de blasfemia y de soberbia. Y el rey gritó en voz alta que hiciesen venir a magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre la interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Wow. Ahora resulta que este rey llama igual que su abuelo, ¿se acuerdan? Nabucodonosor, cuando tuvo problemas en el capítulo 1 y en el capítulo 4, en el capítulo 2, disculpen, de Daniel, en el capítulo 4, tuvo sueños y enseguida llamó a estas mismas personas. Y ahora su nieto comete el mismo error. Este hombre, este muchacho,
quería volver el reino a la anterior condición, incluso a Nabucodonosor. Quería tener un reino imperio mundial de Babilonia, pero al estilo de Nabonido y no de Nabucodonosor. Pero ahora estaba cosechando el resultado de su rebeldía. Y dice el versículo 8. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Esto es que yo quiero mostrarte algo interesante. ¿Te acuerdas cuando Nabucodonosor le habló a todo este grupo de personas y no pudieron descifrar qué sueño había tenido? Recuerden que en el capítulo 2 al rey se le olvidó el sueño y no se los pudo revelar. Y ellos dijeron, si por lo menos nos dice el sueño, podemos hacerlo. Cosa que se desmintió en el capítulo 4, cuando él sí recordó el sueño y se los comunicó y tampoco pudieron interpretarle. ¡Qué incapaz es la religión falsa! Ahora llega a un extremo mayor. ¿Saben por qué? Porque las escrituras que la mano había escrito en la pared estaban escritas en arameo. Y estos sabios que habían pasado por las universidades de Babilonia, por lo menos tenían que graduarse de 3 idiomas. Como ya explicamos anteriormente, el acadio, que se usaba en las adoraciones, el caldeo, que era el lenguaje común del pueblo, y el arameo, que era el lenguaje internacional, el del comercio, el de la diplomacia. Así que vean cuán incapaz nos muestra el libro de Daniel a la religión falsa. A esos líderes vienen a leer un letrero que está escrito en arameo y ellos no lo pueden entender. En primer lugar, podemos decir, es que era mensaje de Dios. Sí, es cierto. Pero también hay otro detalle que lo vamos a mostrar adelante en este estudio. Y entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Imagínense. Aquellos que confiaban en este tipo de gente, en este tipo de religión, ahora se quedan chasqueados, vacíos, amargados, atemorizados, sin esperanza, porque esa es la condición en que siempre te va a dejar la religión falsa. Tú tienes que buscar en la palabra de Dios la religión verdadera, porque esa es la única capaz de llenarte de sabiduría, de paz, de gozo, de bendición y también de salvación. Pero todos aquellos que busquen solución a sus problemas en la falsa religión quedarán como Nabucodonosor y también como su nieto. Y estaban en un estado de crisis y de pánico que dice el versículo 10 que la reina entró. Dice, la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre. No se turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. Esta reina que menciona este versículo no es la esposa de Belsasar. Es su mamá Nitocris, que llega al trono para resolver un asunto una crueldad, una injusticia que este mismo rey había cometido. Ahora viene el versículo 11 y le dice, en tu reino hay un hombre. Parece que ya los otros fieles amigos de Daniel habían muerto y ahora la reina reconoce que por lo menos hay un solo hombre que puede resolver el problema. Y yo te pregunto, si hay un solo hombre en todo el reino tan capaz, ¿por qué no está aquí en la corte para resolver estos problemas? Lo vamos a estudiar más adelante. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Le estaba diciendo, era superior a todos estos que tú acabas de traer y consultar. Así que esta mujer está como que redimiendo un poco a este personaje del que va a mencionar ahora. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel.
Y ahora confiesa que en todo el reino había un solo hombre capacitado y era Daniel. Y estaba capacitado, ¿por qué? Porque el Espíritu del Dios Santo, del Dios verdadero, moraba en su corazón, el cual el rey puso el nombre de Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Vea qué fe, qué convicción el de la madre Nitocris acerca del testimonio que sus ojos pudieron ver acerca de esta persona, de este Daniel, que ahora resulta que su abuelo Nabucodonosor le puso también el nombre igual que a este nieto, Belsasar. Por eso yo cuando estudio este capítulo le pongo Guerra de Belsasares, porque ahora es un encuentro entre dos Belsasares. Y dice el versículo 13, entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, miren qué actitud de orgullo y de humillación. ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Todavía este hombre, viendo que los juicios están llegando a su vida, trata de humillar a Daniel diciéndole, ¿eres tú de los esclavos que derrotó y humilló y trajo mi abuelo? Y ahora dice el versículo 14, yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Ahora fueron traídos delante de mí los sabios y los astrólogos para que me leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Ahora él tiene que reconocer ante Daniel, un representante del Dios verdadero y de la religión verdadera, que sus líderes y su religión no valen para nada. Y en el 16 nos dice, yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. ¿Por qué él está proponiendo el tercer señor, el tercer lugar en grandeza en el reino? Porque el mismo rey, Belsasar, estaba ocupando el segundo, porque él era corregente con su padre Nabonido, que estaba escribiendo canciones y poemas. Así que ni él mismo era el rey verdadero, el rey original, absoluto. Y ahora por eso es que le ofrece el tercer lugar. Es decir, serás el primer ministro de este reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y te daré la interpretación. Este Daniel que se está encontrando ahora con Belsasar, nos vamos a dar cuenta que es un Belsasar que ahora viene a juzgar. No es el Daniel comprensivo que aconsejaba, que se atrevía a sugerirle a su rey Nabucodonosor cómo debía comportarse y qué debía hacer. Cuando estudiamos anoche el capítulo 4 de Daniel, vimos cómo él le recomendó a Nabucodonosor que redimiera sus pecados con justicia. Pero ahora llega ante este rey perverso y malvado y solo viene a juzgar. Y le deja bien en claro que él no viene buscando ninguna recompensa ni las necesita. Cuando tú quieras ver a un líder de la verdadera religión, lo vas a medir en primer lugar porque no anda detrás de los beneficios, ni de las riquezas, ni del dinero de nadie. Cuando veas a otros pidiendo recompensas, dinero, esa persona es representante de la religión falsa. Pero este Daniel no estaba allí para ofrecer o recibir, solamente estaba para cumplir la voluntad y el propósito de Dios, que es en lo que los líderes de Dios deberían ocuparse en este tiempo. Y dice el versículo 18, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio,
todos los pueblos, naciones y lenguas temblaron y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba la vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene el dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que a él le place. Está ahora Daniel recordándole la historia de cómo fue que su abuelo obtuvo la grandeza. Ahora, lo interesante es que le está refrescando la memoria a este muchacho, porque esta familia conocía de todo esto, como se lo viene a recordar ahora, porque ahora, después de esta revisión de la historia, comienza Daniel como juez a poner las causas por las que lo van a condenar en este juicio a Belsasar. Y por lo menos encontramos ahí en la palabra de Dios 4 causas por las cuales él va a tener que ser juzgado. Y vamos a revisarla. La primera causa aparece en el versículo 22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Es decir, todo esto que te he recapitulado, todo esto que te he contado nuevamente aquí, tú lo sabías. Así que yo te acuso a ti de premeditación, porque lo hiciste sabiendo que eso estaba mal. La segunda causa de que lo acusa, dice ahí el versículo 23, es de soberbia, sino que contra el Señor del cielo te has ensorbecido. La tercera causa por la que lo van a acusar o a juzgar en este juicio es la blasfemia. E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes y sus mujeres y sus concubinas bebiste vinos en ellos. Y además de esto, ahí viene la cuarta causa donde lo están implicando en este juicio: idolatría. Dice, y diste alabanza a dioses de plata y oro y de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Así que este Belsasar está acusado ahora de 4 faltas, de 4 delitos: premeditación, soberbia, blasfemia e idolatría. Por eso Dios viene ahora a juzgarle. Entonces de su presencia fue enviado la mano que trazó esta escritura, y ahora le confirma que ciertamente ese es un mensaje que viene de Dios y es un juicio para él y para su reino. Y ahora, versículo 25, la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Ahora, ¿qué son estas palabras escritas en arameo que no pudieron entender los sabios? ¿Quieres que le diga algo? Los magos, los astrólogos, los caldeos, los adivinos, sí pudieron leer la escritura. Lo que no entendían era qué significaban esas escrituras, porque esta escritura que aparece allí se escuchaba todos los días en el mercado. Esto que acabamos de escuchar acá era un regate, una puja. Y en el mercado todos los días escuchaban estas palabras de los mercaderes y los compradores entrando en un regate, en una puja, para obtener una negociación entre ambos. ¿Cuál es el objetivo y el propósito del regateo o la puja? Pues precisamente es el de devaluar el producto que se está vendiendo. El que viene a comprar trata de devaluar, aunque lo necesite, aunque lo quiera,
pero él trata de devaluar el producto que se está vendiendo para obtenerlo de una manera más fácil. Y es precisamente lo que ahora mismo está haciendo Dios a través de este mensaje. Está devaluando el mensaje, el carácter del rey, el carácter de su reino. Tenía que ponerse fin porque se había devaluado. Todo aquel que ponga a un lado a Dios y quiera vivir independientemente de él y tomar sus propias decisiones sin consultar con Dios, no hará otra cosa que devaluarse. Vamos a continuar leyendo. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. ¿Por qué le puso fin? Vamos a seguir leyendo. Versículo 26. 27. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. No cumples los requisitos, no cumples la norma de justicia. Tú ya no vales, estás depreciado. Y Pérez, tu reino ha sido roto, dado a los medos y a los persas. Es decir, y por ese motivo, como te has devaluado, como no vales para nada por tu actitud, por tu soberbia, por tu idolatría, por tu blasfemia, pues tu reino va a ser partido, va a ser quitado de ti y perderás todas las bendiciones con las que has vivido hasta hoy. Al escuchar estas palabras, dice el versículo 29, disculpen, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor, del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Es decir, mis hermanos, que en medio de estas fiestas que duraron muchos días, en medio de la borrachera, la corrupción y la negligencia, olvidaron cerrar las puertas que daban al río, porque Babilonia era una ciudad inexpugnable. Tenía la manera de sobrevivir sitiada por muchísimos años. ¿Por qué? Porque los famosos jardines colgantes que construyó Nabucodonosor en honor a su esposa, no solo eran jardines de flores, sino que eran terrazas de cultivo donde se podía producir alimentos y sobrevivir por mucho tiempo con los alimentos que se podían producir dentro de la propia ciudad. La segunda razón por la que era inexpugnable es porque el río Éufrates pasaba por el centro de la ciudad. La ciudad fue construida sobre el río Éufrates. Y allí tenían el agua necesaria para sobrevivir. Pero ahora, para evitar que el enemigo pudiese entrar por el río, ellos al caer la tarde cerraban aquellas puertas fuertes de bronce para que no pudiesen entrar al interior de la ciudad. Es decir, que si el enemigo trataba de entrar por el río en botes, en embarcaciones, saldría al otro lado sin entrar a la ciudad. Y en eso se confiaron y fueron negligentes. Y por causa de la borrachera y la corrupción, dejaron las puertas abiertas. Y entonces fue cuando Darío, el Medo, desvió el río y entró por un camino seco hasta el mismísimo trono del rey. Y esa misma noche, Belsasar y sus príncipes murieron por la espada de los medos y los persas, quedando demostrado que la profecía del capítulo 2, que se le había mostrado a Daniel, tenía cumplimiento y que Dios cumple lo que promete y que su palabra se va a cumplir. Y Daniel vio como testimonio de esta caída que el resto de la visión también se cumpliría. Porque mi Dios, tu Dios, es un Dios de verdad y cumple lo que está escrito en su palabra. Es hora de que hoy nos volvamos a este libro glorioso y vivamos conforme a los consejos que ella nos da para que vivamos felices,
fieles, bendecidos y salvados. Que Dios te bendiga. Vamos a tener una oración. Padre bueno, te damos gracias porque en esta noche hemos podido abarcar este periodo de la caída de Babilonia. Permite Dios que en esta hora, los que hemos participado de este estudio, podamos ser bendecidos y podamos ser reconfortados al saber que la palabra de Dios se va a cumplir. Y permite que nos volvamos a ella, porque el propósito de este estudio es que nosotros no caigamos en esa rebeldía que cayó Belsasar, sino que seamos tan fieles como Daniel, que aún en medio de las pruebas, en medio del olvido, él ya no estaba sirviendo a los reyes, pero todavía te servía a ti. Y fue un instrumento para mostrar tu grandeza y tu poder a este rey soberbio. Quédate con nosotros en esta noche. Bendícenos y tráenos mañana para seguir en esta maravillosa aventura espiritual a través del libro de Daniel. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén.